Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Esta vez estamos con el tercer tratado de los tratados. El libro segundo son 4 tratados. Hemos estado viendo ya 2 de los 4, el tratado sobre el arte del pensamiento, el tratado sobre la naturaleza de la unidad, y ahora estamos en el tercer tratado, el tratado sobre el ser personal. De este tercer tratado llevamos nada más que 3 capítulos, que serían el capítulo primero, representación verdadera y representación falsa, el capítulo segundo, el propósito de la representación, y el capítulo tercero, el ser verdadero, que fue el que vimos en nuestra última sesión. Y hoy vamos a ver el capítulo cuarto, el desmantelamiento de la ilusión. Hasta ahora nos ha estado diciendo Jesús que nosotros, hasta que llegamos a el camino de la evolución espiritual expresa y lo empezamos a transitar, nos habíamos creído que nuestro ser personal era el egoico. Estábamos completamente identificados con el ego. Y según entramos a recibir la información espiritual profunda y empezamos a darnos cuenta de que nosotros somos otra cosa, el ser con mayúsculas, pues vamos trabajando internamente en ese camino espiritual, vamos disolviendo el ego, hay una evolución palpable por cada uno de nosotros en su vida desde que empieza la espiritualidad. Esto es con altibajos, lógicamente. Hay momentos en que te parece que no avanzas, pero más o menos cuando ya has llegado a realizar trabajos internos tan intensos como los de un curso de milagros o un curso de amor, pues realmente has tomado conciencia de que no eres el ego, está ya en vías de disolución la influencia condicionante del ego en ti. Todavía no totalmente, quizás, pero ya en fase avanzada, pero todavía no sigues considerando que tu ser personal sea tu ser verdadero. Sigues considerando que tu ser personal antes era el ser egoico y ahora es una especie de limbo en el que se encuentra tu ser personal, en el que ya no te identificas con el ego, pero no acabas de identificarte con el espíritu. Es como si fuese tu ser verdadero todavía una bonita idea que no has alcanzado. Estás en ese puente, en ese salto del abismo, le llaman el salto cuántico también, en ese paso a poder ya representar al Cristo en ti, al humano divino. Precisamente los tratados y los diálogos de un curso de amor te van llevando por ese puente. Un curso de amor te lleva al principio del puente, un curso de milagros y un curso de amor te llevan al principio del puente, y luego ya empiezas a cruzar el puente y tienes una sensación, pues cuando se cruza un puente, que se mira hacia los lados y se dice, bueno, no estoy pisando el suelo, estoy en el aire, estoy en el aire. Y lo único que me sostiene es precisamente, pues, esta profunda convicción que he adquirido en que la información espiritual es cierta. Pero aún así todavía sigo viendo el final del puente, que es la identificación del ser verdadero como el nuevo ser personal, la estoy viendo lejana. Y entonces Jesús, siendo consciente de esta circunstancia, pues está tratando esa cuestión ahora mismo en este tratado del ser personal. Tú hace 20 años considerabas que tu ser personal era tu ego, estabas completamente identificado con él y no había ninguna otra cosa, y ahora te has desidentificado o te estás desidentificando del ego, pero no estás reidentificando tu ser personal, quién soy yo, con tu ser verdadero todavía. Y esto es lo que Jesús está tratando
de realizar. Este capítulo 4, el desmantelamiento de la ilusión, va precisamente pues a profundizar en que para poder construir una nueva versión de tu ser personal sobre tu ser verdadero, hay que demoler la versión de tu ser personal construida sobre tu ego. El desmantelamiento final de la ilusión. Puede que no estés todavía desidentificado de tu ego y sigas teniendo comportamientos egoicos. Egoicos en el sentido limitante. Por eso Ramta diferencia entre el ser y el ego alterado, porque el ego realmente es la interfaz, el vehículo que utilizamos para desenvolvernos en estas experiencias espaciotemporales en general y físico-materiales en particular. Es una interfaz. El ego vamos a seguir manteniéndolo mientras estemos en la experiencia humana. Es el ego alterado el que es pernicioso porque te hace sufrir y te impide darte cuenta de quién eres. Con lo cual se perpetúa el sufrimiento. El ego alterado, el ego condicionante, el ego limitante. Lo que quiere Jesús es que, si bien no has logrado todavía desmantelar ciertos aspectos limitantes y condicionantes de tu ego y sigues manteniendo un cierto ego alterado, si bien no se ha completado el proceso, ya empieces a tener claro que tu ser personal, que quién eres tú, tu personaje humano, quién eres, es el espíritu y no esa artificiosa construcción de personalidad que tenías antes. Y ya lo asumas y digas, no, no, yo soy el espíritu aquí en la tierra. Todavía no me logro expresar con una adecuación perfecta al espíritu, pero sé quién soy. Veo el final del puente, lo tengo claro. Pues bien, en este capítulo 4 vamos a ver cómo Jesús sigue avanzando en hacernos comprender, inducirnos, convencernos de esta cuestión. Y dice así, capítulo 4, el desmantelamiento de la ilusión. 4.1. Es un capítulo corto, son 8 puntos, y no sé si lo acabaremos tan pronto como para intentar el comentario al capítulo 5, que también es corto, otros 8 puntos, o si nos quedaremos pues solo con el capítulo 4. Eso lo veremos sobre la marcha. 4.1. Este no es un curso de autoayuda, sino todo lo contrario. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? Que aquí no vamos a mejorar a tu ego. Aquí vamos a acabar de demoler tu identificación. Al ego no le vas a poder demoler porque es tu interfaz, pero sí tu identificación con el ego la vamos a acabar de demoler. Esto no es un curso de autoayuda para que mejores tu ego. Este curso ha señalado una y otra vez que no puedes aprender por tu cuenta. Ya empezó a señalarlo un curso de milagros. Hay un maestro externo, cualquiera que consideres que es tu maestro, o tu ego alterado dándote las soluciones de la vida, y hay un maestro interno que se manifiesta mediante el sentimiento profundo de la experiencia final de contraste, de tu experiencia vital, de contraste para ir decidiendo qué quieres ser y qué no, en función de lo que sientes al poner los valores del corazón de este portal dimensional al entorno del espíritu, los valores que vienen por aquí, y entonces a cada experiencia tienes un contraste y dices, yo no quiero ser eso, yo quiero ser esto. Pues bien, este curso, igual que un curso de milagros, ha señalado una y otra vez que no puedes aprender por tu cuenta y que renunciar a ser tu propio maestro es la única forma de aprender un nuevo temario. No es fácil empezar a atender al maestro interno.
No es sencillo. No es sencillo, no en el sentido de que no se pueda poner en juego. Lo puedes poner en juego, pero no es inmediato y natural hacerlo de forma permanente. Es una decisión. Permanente significa, como dice un curso de milagros, y reconoce muy bien un curso de milagros, te puedes pasar mucho tiempo atendiendo a dos maestros, al interno y al externo, en función de lo que te convenga más. Lo que te conviene más es que si te da mucho miedo en una situación determinada atender al maestro interno, ahí cambias otra vez al maestro externo y haces caso del mundo. No es sencillo desechar completamente el maestro externo y fijarse y atender y aprender y guiarte exclusivamente por el maestro interno. Ese es el punto en el que se percibe la dificultad del camino espiritual. Pero te vuelve a insistir Jesús, es la única forma de aprender un nuevo temario, cambiar de maestro. Este curso no te exigirá ningún tipo de esfuerzo. Esto es cierto, un curso de amor es muy suave. Un curso de milagros era más confrontante porque en un curso de milagros teníamos que romper la barrera de las creencias limitantes de la mentalidad. Un curso de amor ha continuado esa tarea. Ha sido más adecuado para la gente que ha empezado directamente con un curso de amor debido a las características personales de esas personas. No empieza uno un curso de milagros o un curso de amor por azar. No empieza uno en la espiritualidad con una cosa o con otra por azar. Siempre empieza con lo que más le conviene. Pero es que esto deberíamos grabárnoslo en la frente. No hay casualidades en todas estas cuestiones, y menos aún en las cuestiones de la evolución espiritual. Entonces, un curso de amor, una vez que se desbasta la mentecita material, ya se ha roto el primer bastión, se ha desbastado la mentecita material. Ahora ya es algo que puede hacerse de una forma más ligera, sin tanto esfuerzo. Dice Jesús, sin ningún tipo de esfuerzo. También apuntaba un curso de milagros esa idea, pero un curso de milagros era más consciente de que tomar a una persona desde el principio podía percibirse con mayor dificultad y podía percibirse con mayor esfuerzo. Aquí Jesús ha hablado mucho de lo que es la percepción del esfuerzo y de la facilidad, y nos ha indicado amablemente que cambiemos de punto de vista respecto de la dificultad y la facilidad, el esfuerzo y la naturalidad. Este curso no te instará a que dejes atrás tus adicciones, ni a que te pongas a dieta, ni a que realices un ayuno. Ese no es el esfuerzo que te marca este curso. Y por lo tanto, lo inmediatamente consecuente de esta afirmación de Jesús es que el que se imponga esfuerzos de este estilo va a ir por un camino artificiosamente difícil que se ha marcado él mismo, volviendo a creer que esto requiere sacrificio. Estas cuestiones llegarán de forma natural conforme tu cambio interno se vaya produciendo. Imponerte cambios formales sin que haya habido un cambio sustancial interno es el camino de la dificultad. Puede llegar a buen puerto finalmente, pero es el camino de la dificultad, no de la facilidad. Ni siquiera te instará este curso a que seas bondadoso. Entre otras cosas porque lo de ser bondadoso puede consistir también en otra faceta oculta de el ego con el cual estabas antes identificado. Cuidado. No te dice que seas responsable ni te reprende por tu irresponsabilidad.
No afirma que antes hayas sido malo y que al seguir estos principios puedes transformarte en bueno. No da credibilidad ni atribuye culpa a ninguna causa pasada de tu depresión, ansiedad, mezquindad, enfermedad o locura. Tan solo te llama a la cordura, al instarte a desprenderte de la ilusión en favor de la verdad. Razón y cordura eran también conceptos muy manejados en un curso de milagros. Razón y cordura, evidentemente, es lo que determina que se produzcan luego los cambios con naturalidad. Cuando, gracias a una nueva razón, una nueva comprensión más elevada, entiendes y por lo tanto actúas y sientes de una manera diferente, que hace que de una forma natural se vayan produciendo todos estos ajustes que dice Jesús que un curso de amor no te exige, porque él sabe que apelando a la cordura espiritual y al desmantelamiento de la ilusión, todo lo demás irá cayendo como fichas de dominó, por añadidura, de forma rodada. 4.2. La igualdad a la que te llama este curso no es la igualdad de cuerpo ni de hábitos. No pide monjes ni clones. No te pide que renuncies a nada más que a la ilusión, lo cual es no renunciar a nada. Una petición calcada a la que te hacía Jesús en un curso de milagros. Exactamente igual. No pide cambios externos. Pide un cambio interno. Una comprensión intelectual puesta en práctica para que integres, asumas, asimiles o comprendas profundamente, sintiéndolo, la realidad de lo que está aquí. Y eso, ese cambio interno, fijaos que Jesús insiste mucho en la combinación, la fusión, la plenitud de mente y corazón al unísono. El curso de milagros desbastó la mente y ahora unes la mente al corazón y a partir de ahí esa nueva cordura es la que te va a guiar. 4.3. Antes de que podamos seguir, debes eliminar todas esas ideas de tu mente. Bueno, esto es un punto crucial, es un punto clave. Dice Jesús, antes de que puedas seguir adelante y terminar de cruzar el puente de los tratados, le podemos llamar el puente de los tratados de un curso de amor, antes de que termine de cruzar el puente, antes de que llegues al final del puente, debes eliminar las creencias de que esta enseñanza espiritual, cualquier enseñanza espiritual, te pide cambios formales. Eso será autoayuda, no será espiritualidad profunda. Pero fíjate que lo dice Jesús de una forma muy taxativa. La igualdad, no, antes de que podamos seguir, es el inicio del 4.3. Antes de que podamos seguir, debes eliminar, debes. No te sugiero, sería conveniente, plantéate, no, debes eliminar todas esas ideas de tu mente, de que este curso te exige algún tipo de comportamiento, de esfuerzo, de imagen de lo que es un ser espiritual. Elimínalas todas, todas, antes de que podamos seguir. Le da mucha importancia. ¿Por qué? Dice, no son insignificantes, porque toda idea es significante. Toda idea es significante. Y si mantienes la idea del esfuerzo y de que se te exigen cosas, eso para ti tiene un significado y tiene un valor. Por eso tienes que eliminar todas esas ideas de tu mente, porque no son insignificantes, porque tienen fuerza. Esto ya lo decía Jesús en un curso de milagros.
La fuerza del universo está en las creencias. Tu mente es lo único potente. Lo que mantengas en ella determina todo el resto de tus emociones, comportamiento y experiencia final. Y cuando unas ideas como estas, que es que para llegar a ser un maestro espiritual avanzado, un humano divino, un Cristo andante, requieres de ciertos requisitos formales como otros maestros y te los impones, entonces no estás entendiendo que los otros maestros llegaron a ese estatus de una forma natural, adquiriendo primero una cordura interior y esta cordura interior manifestándose hacia el exterior, no imponiéndote emociones, comportamientos o experiencias. Estas ideas que tienes que eliminar, lo tienes que hacer porque no son insignificantes, no son neutras, no son inocuas. Tienen su importancia, tienen su relevancia. Las ideas son el fundamento del ser. No puedes tener una idea de la bondad sin tener una idea de la maldad. No puedes tener una idea de un estado ideal sin tener una idea de un estado que no lo es. No puedes tener una idea que consideres acertada sin creer en una idea que puede ser equivocada. Salte de la dualidad de las ideas. Deja de juzgar lo bueno y lo malo. Termina de desarraigar de tu mentalidad la creencia en el mal y su contraste con el bien. Esto es muy profundo. 4.4. El ego hizo que tales ideas fuesen necesarias porque la idea del ego era equivocada o errónea. La única forma de sacar esa inexactitud a la luz era a través del contraste. Fue la época de la experiencia de contraste. Hemos estado un largo ciclo de reencarnación, vamos a decirlo de esa manera, en términos temporales sucesivos. Hemos estado un largo ciclo de reencarnación con todas esas experiencias de contraste, pero ya estamos en el puente sobre el río. Hemos llegado al puente, el camino de la espiritualidad profunda nos ha llevado al puente y estamos ya cruzando. Aquello pasó. Y tenemos que superar la dualidad y tenemos que superar las creencias polares, que eran las que producían el contraste que nos sirvió para llegar hasta aquí. Estamos en otra fase. 4.5. Funcionar sobre la base de un fundamento erróneo significaba construir sobre ese fundamento. Tuvimos que hacerlo en aquella etapa, porque si no, no hubiésemos tenido el contraste, no hubiésemos tenido esas experiencias y queríamos tenerlas. Construir una estructura sobre un fundamento que no lo soportaba fue la locura que el ego hizo de la vida. La única manera de que dicho error fuera visto como un error era a través de su disfunción. ¿Y cómo vas a ver si algo es disfuncional o no si no experimentándolo? Pues bien, ya hemos experimentado la disfuncionalidad de la dualidad. Ya nos hemos dado cuenta de el sufrimiento que ha comportado el tener que estar asumiendo constantemente experiencias de contraste. Ya lo hemos visto. Eso fue la etapa de identificación con el ego. Está claro. Lo hemos pasado. Sí, sí, no nos creemos que lo hayamos pasado porque seguimos pensando que somos absolutamente cafres. Sí, sí, sí. Eso está claro. Pero fíjate, la revelación moderna desde finales de los 90 para acá nos insiste mucho más que la otra en que somos ya bastante menos cafres de lo que nos creemos. Lo que pasa es que maximizamos esos últimos coletazos de cafreidad, los maximizamos.
Aunque luego nos acordamos de cómo éramos en los 70, 80, 90 y dices, soy cafre, pero ya bastante menos, ¿no? Bueno, todo esto jocosamente. 4.6. La única manera de corregir semejante error, el error de vivir una vida fundamentada sobre la ilusión de la dualidad, de las creencias del bien y del mal, de las creencias polares, que nos llevó a una disfuncionalidad, que nos daba el contraste. Experiencias, las tuvimos, aprendimos de ellas, nos las llevamos, aquí estamos. La única manera de corregir semejante error es desmantelar aquella estructura y volver a comenzar con un fundamento sobre el que se pueda construir. Tienes que terminar de desmantelar la estructura de vida fundamentada sobre el ego alterado, el ego condicionante y limitante, y volver a construir una sobre fundamentos nuevos. Pero ¿cuál es uno de los principales escollos que está tratando Jesús? Lo trató en el capítulo anterior, el 3, el del ser verdadero, el que todavía estaremos en el puente mientras no empecemos a identificar nuestro ser personal ahora con el espíritu. El humano divino, el Cristo andante. Eso es volver a comenzar con un fundamento hecho sobre el que se pueda construir de nuevo. Esto es lo que hemos hecho. Hemos retirado el fundamento de la ilusión. Un solo error que se convirtió en la base de todo lo que vino después. Hemos recibido información espiritual, hemos entendido muchas cosas y ahora sabemos que nuestra vida previa estaba fundamentada sobre la ilusión. Ahora podemos fundamentarla sobre la realidad del espíritu, al menos tal como podamos percibir la realidad en estas experiencias, que para estas experiencias es suficiente. Hemos retirado el fundamento de la ilusión, un solo error que se convirtió en la base de todo lo que vino después. No puedes cometer otro error como ese, pues ese es el único error. ¿Cuándo cometemos un error como ese? Y lo cometemos, pero forma parte de antes de entrar en el puente. Y es que sustituimos un ego por el otro, un ego mundano por un ego espiritual. Y eso, bueno, pues oye, es que son también experiencias que hemos querido pasar. Pero dice Jesús, pero sed optimistas, no seáis tan severos con vosotros mismos, vais mejorando. Se ve desde lejos, desde cerca no hay tanta perspectiva para verlo. Pero sí, sí. ¿No te parece que tiene sentido que el único error posible sea el de no ser quien eres en realidad? Finalizar el trayecto del puente y pasar a la otra orilla de la identificación con el espíritu. ¿No te parece que el único error es no llegar ahí y quedarte en medio del puente o darte la vuelta? 4.7. Es posible desmantelar el ego y levantar otro en su lugar, otro ego. Y esto a veces es lo que ha ocurrido en individuos muy entrenados, como por ejemplo a través del entrenamiento militar o en casos de abuso grave, cuando una segunda personalidad egoica se ha desarrollado para salvar a la primera. Esto me recuerda en Habla Set 3, lección 6, lo que se cuenta allí por Set de un tal Augusto que va a visitar a Jane Roberts y a su marido Rob a su casa, y este tiene esa doble personalidad. Y Set explica perfectamente cómo se ha construido esa doble personalidad para compensar la debilidad de la primera. Pues es lo que dice aquí Jesús. Es posible
desmantelar el ego y levantar otro en su lugar. Y esto a veces es lo que ha ocurrido en individuos muy entrenados, como por ejemplo a través del entrenamiento militar, o en casos de abuso grave, cuando una segunda personalidad egoica se ha desarrollado para salvar la primera. Pero esto no es solo casos de patología mental. Esto nos ocurre a todos en cierto grado. Vamos sustituyendo en el camino espiritual, antes del puente, un ego por otro. Incluso el ego sustituto último puede estar cruzando el puente. Por eso te dice Jesús, cuidado, que para terminar de cruzar el puente hay que desmantelar el ego. El inicial y todos los sustitutos. No pasa nada, todos hemos hecho egos sustitutos, no hay ningún problema. Hay que asumirlo. Pero para cruzar el puente hay que desmantelarlo. Al ego también se le ha desmantelado y se le ha vuelto a construir con el paso del tiempo. Esto ha sido percibido como el declive y el auge de las civilizaciones. Desmantelamiento de un ego, declive y auge de otra civilización. Pues eso se puede ver en la historia de la humanidad, al menos en la que nos han contado, como los sucesivos imperios tenían su auge y declive, como el romano, el ego del imperio romano, luego el ego del imperio germánico y luego el ego de los diferentes imperios, en fin, europeos, nacionales, y luego pues el ego del gran imperio americano y así, ¿no? Todo eso. Mas, como hemos dicho antes, el único reemplazo que dará resultado es el reemplazo de la ilusión por la verdad, necesario para terminar de cruzar el puente, para llegar al final del puente. Reemplazo de todos los sustitutos que has ido poniendo sobre cada ego del que te has ido librando, has ido desechando roles y asumiendo otros, pero al final tienes que representar el espíritu para terminar de cruzar el puente. Precisamente, el propósito de este tratado sobre el ser personal, es impedir el reemplazo de la ilusión por la ilusión. Tienes que reidentificarte no con el ego alterado 2 o el 3 o el 4, sino ya con quien eres en realidad. Y este tratado del ser personal te avisa. Ya no te valen más egos de sustitución, más roles de sustitución. Ni siquiera el espiritual te vale, no cruzarás. Ya tienes que identificarte con quién eres en realidad. Impedir el reemplazo de la ilusión por la ilusión es el propósito de este tratado del ser personal, de un ser egoico por otro. El entrenamiento impartido en este curso, aunque de naturaleza suave, ha sido grande, tan grande como cualquier entrenamiento militar, aunque no te lo parezca, tan grande como cualquier trauma emocional que lo haya dejado a uno en un estado de vacuidad. Fíjate, un trauma emocional que te deja en un estado de no saber quién eres, es que este entrenamiento te ha podido llegar a dejarte en un estado de no saber quién eres y estar ahora mismo inmerso en eso que le llaman la noche oscura del alma. Pero, ¿a dónde me está llevando la espiritualidad si estoy en un momento en el que no me encuentro? No me encuentro. Bueno, sí, es que estás en mitad del puente, pero mira para adelante. Tienes que hacerte a la idea de que ya solo puedes encontrarte en quién eres en realidad. Este es, en efecto, el estado actual en el que te encuentras, ese estado de vacuidad, cruzando el puente, sin los pies en el suelo, mirando y dándote vértigo. ¿Dónde estoy? Esto no es tierra firme. ¿A dónde voy? ¿Y si el puente se rompe? ¿Qué será de mí? 4.8 y último. Repito, dice Jesús, contundente, siempre cariñoso, y volveré a repetir una y otra vez, que el ser egoico ya no está contigo. Estás en el puente.
Que te des plena cuenta de ello o no, no es importante. Sientes este estado de vacuidad y de sinsentido porque estás en la transición. Siempre que has cambiado de un ego a otro te ha pasado, pero ahora estás en la transición final de un ego a quien eres en realidad. Que te des plena cuenta de ello o no, no es importante, de que el ego ya no está contigo. Mucha gente diremos, yo no me doy plena cuenta, sigo siendo más cafre que el... En fin, muchísimo, todavía, hablando para uno adentro de uno mismo. Esto, que el ser egoico ya no está contigo, lo ha logrado un curso de amor. Y hay que añadir, y para quien haya empezado con un curso de milagros empezó a contribuir a este logro final. Cualquier texto de espiritualidad profunda. Ahora tienes dos opciones ante ti, avanzar hacia el amor o avanzar hacia el miedo. Si avanzas con miedo, armarás un nuevo ser egoico, un ser egoico que tal vez parezca superior al antiguo. Palabras de consolación. ¿Qué pasa si armas un nuevo ser egoico? Que vuelves a unos pasos antes de comenzar a cruzar el puente. ¿Cuántos pasos antes? Pues depende de la solidez del nuevo ser egoico que armarías si avanzases por el miedo. Pero tampoco sería tan grave. Palabras de consolación. Ahora nos dicen que en el momento en el que estamos de cambio, paso a la nueva tierra, es inminente. Bueno, al final, en fin, tampoco hay que agobiarse con estas cuestiones tanto como para sufrir, porque no es el camino. Es una cuestión de decisión y cada uno dice lo que finalmente va a hacer. Si avanzas con miedo, armarás un nuevo ser egoico, un ser egoico que tal vez parezca superior al antiguo, pero no por ello dejará de ser un ser egoico. Si avanzas con amor, llegarás a conocer, llegando al final del puente, en la otra orilla, a tu ser crístico. Pues bien, aquí acaba este capítulo 4, el desmantelamiento de la ilusión. Dije que igual hacíamos el 5, pero bueno, llevamos 37 minutos. El 5 nos llevaría a otro buen rato más, pero el caso es que el 5 es más corto que el 4. Vamos a continuar. Capítulo 5. El propósito original. 5.1. Aunque se te acaba de decir que ahora existes en un estado de vacuidad, al cruzar el puente me desprendo del ego. Si logro no reemplazar a ese último rol egoico por otro, voy a conocer a mi ser crístico, pero mientras estoy como en el vacío. El puente lo ejemplifica muy bien porque debajo no hay nada. El puente es la información espiritual profunda, pero ya no estás en el suelo del mundo. Ahora se te acaba de decir que ahora existes en un estado de vacuidad. No es este un estado al que se haya de temer, avisa Jesús. Sin embargo, este temor a la vacuidad es el que, en el pasado, ha llevado a quienes lo han experimentado a correr en busca del repuesto más fácil y más al alcance, el ego o aquello que se ha vuelto familiar sino conocido. Entras en el puente, sientes el estado de vacuidad, tienes dos alternativas, caminar por la vía del amor, imagínate que el puente son dos puentes paralelos, un camino es el del amor, el otro es el del miedo. El del miedo no ves tú que tuerce y te vuelve al principio del puente, montas otro ego sobre
el anterior, un enésimo ego que sustituye al enésimo menos uno previo. Si avanzas por el camino del amor, te encuentras con tu ser crístico. Lo acaba de decir. Así como hasta ahora sois pocos quienes habéis alcanzado la vacuidad causada por la ausencia total del ego, es un puente largo, es un puente largo y estamos ahí en alcanzar la vacuidad total del ego. Pocos lo han alcanzado, otros estamos en ese camino. Pues tendrá que ser así. También sois pocos quienes nunca habéis sentido algún tipo de ausencia. No hemos alcanzado la sensación de total ausencia, pero sí hemos sentido ya bastantes ausencias con respecto al personaje que éramos hace 20, 15, 10 o 5 años. Sí que hemos sentido ausencias. Si estás en el puente y no has sentido ninguna ausencia nunca, es minoritario, dice Jesús. También sois pocos quienes nunca habéis sentido algún tipo de ausencia. Pocos sienten total ausencia hasta que llegan al final y encuentran al ser crístico, y pocos no han sentido ningún tipo de ausencia. La mayoría hemos sentido ausencias. Oye, que me estoy desmantelando, que empiezo a no encontrarme. Bueno, todas las lecciones que has ido atrayendo a tu vida han favorecido sentir esta ausencia. Cada vez que tú incorporas una lección espiritual, estás deconstruyendo parcialmente el ego. Y el ego sale y notas un vacío que puedes rellenar con un ego más sofisticado o rellenar o dejar vacío hasta que finalmente encuentres a tu ser crístico, que cuando estés completamente vacío, ocupará completamente el lugar. Todas las lecciones que has ido atrayendo a tu vida han favorecido sentir estas ausencias. Eso es la evolución espiritual. Las lecciones espirituales van desmantelando el ego alterado y vas notando unos vacíos ahí, porque antes hacías unas cosas porque te creías que eras otra cosa y ahora ya dejas de hacer esas cosas y dices, ¿y esto dónde va? ¿Hasta dónde voy a terminar de dejar de hacer cosas para no saber todavía bien quién soy? Solo intelectualmente, pero no integradamente. Todas las lecciones que has ido atrayendo a tu vida han favorecido esta ausencia con la esperanza de llenar la vacuidad con la plenitud de la verdad. Intelectualmente voy desmantelando el ego e intelectualmente sé que se llenará ese vacío con la plenitud de la verdad, pero por ahora intelectualmente, hasta que no se integre profundamente la nueva identidad crística, es solo una idea intelectual. Estás encima del puente, no estás todavía en la otra orilla. 5.2. Al igual que con el aprendizaje de este curso, que no te ha exigido grandes esfuerzos, ya hemos visto cómo Jesús te decía, no te instará a que dejes atrás tus adicciones, ni a que te pongas a dieta, ni a que realices un ayuno, ni que seas bondadoso, ni que seas responsable, ni te reprende por tu irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Al igual que con el aprendizaje de este curso, que no te ha exigido grandes esfuerzos, no toda la vacuidad te ha llegado de manos del sufrimiento. Lo he entonado mal. Al igual que con el aprendizaje de este curso, que no te ha exigido grandes esfuerzos, no toda la vacuidad te ha llegado de manos del sufrimiento. La vacuidad surge cuando te desprendes de algo que creías que eras. Ya no sientes que eres eso, ya no sientes actuar así, pensar así, tener esa actitud. Y queda un vacío, dice Jesús, no solo ha provenido de cosas que te has quitado. Cada vez que te has enamorado, has vaciado un espacio para que el amor lo llenara. Cada vez que has sentido una verdadera devoción,
Has vaciado un espacio para que el amor lo llenara. Has sido vaciado del ser egoico cuando te llenaban momentos creativos de inspiración y vaciado del ser egoico en momentos de conexión con Dios. No solo has sentido el vacío deconstruyendo el ego, sino también con la propia dinámica, nueva dinámica que te ha imprimido en la vida la espiritualidad, con esa has ido desmontando ego y rellenando vacíos con amor. Te dice Jesús, no todo es horroroso, no todo es gris, ha habido ahí, y tú lo has sentido porque ha transformado tu vida y te ha dado paz, unos momentos extraordinarios. 5.3. A la inversa, has sido vaciado por las lecciones de pena cuando la pérdida del amor ha llevado a una pérdida del yo. Esta es la parte más dolorosa. Has sido vaciado por una pérdida del yo debida a enfermedad, adicción, depresión o incluso agotamiento físico. Ese ego fuerte de la juventud y seguro de sí mismo, una vez que ya empezabas a triunfar en la vida, en la veintena y en la treintena, luego también se ha ido vaciando con las consecuencias catastróficas de ese ego potente con el que te identificaste. Claro, aquí están. Todas esas cosas las has atraído porque han sido la única manera de que consiguieras atravesar la puerta vigilada del ego. Hay un dicho muy revelador, muy evocador, muy ilustrativo, muy pedagógico, que es: o se aprende por consciencia o se aprende por experiencia. ¿Qué quiere decir? Que si tú no elevas tu nivel de consciencia con trabajo interno, vas a tener que elevarlo a base de tropezarte con las consecuencias de tu nivel de conciencia actual. Tienes un nivel de conciencia actual, no evolucionas, eso te trae experiencias de aprendizaje, que son todas estas: enfermedad, adicción, depresión, agotamiento físico. Y te reconoce Jesús: todas esas cosas las has atraído porque han sido la única manera, dado que no aprendiste por consciencia, has aprendido por experiencia. Lo hacemos todos, no os preocupéis. No consideréis que tú eres peor que los demás porque los demás todos aprenden por consciencia y eres el único que aprende por experiencia. No. Estas experiencias humanas son muy extremas. Aquí todos aprendemos por experiencia. No pasa nada. Ahora, hay que empezar a aprender por consciencia. Todas esas cosas las has atraído porque han sido la única manera de que consiguieras atravesar la puerta vigilada del ego. No podías atravesar el ego si no era por catarsis vitales fuertes. No estabas preparado para ello. Estas experiencias son extremas, pero te han servido. 5.4. Has intentado vivir en una casa erigida sobre un fundamento erróneo, tratando de conformarte con lo que tienes. Qué bien expresado. ¿A quién no le suena haber estado viviendo tratando de conformarte con lo que tienes y diciendo: tendrá que ser así, si es que soy muy cafre, tendré que conformarme con esto? Tendrá que ser así. Bueno, has dedicado todo tu tiempo a hacer reparaciones, a mejorar tu ego. Y al hacerlo, mejorarlo, sustituyéndolo por otro más reparado, más sofisticado. Y al hacerlo has estado demasiado ocupado para ver la luz que siempre era visible a través de las paredes agrietadas y desconchadas que habías construido. Mejorando tu ego con un proceso de autoayuda, siendo un ego más adaptado al mundo y sin caer, sin ver las señales que te llegaban del lado del espíritu. Que estoy aquí, a través de las paredes agrietadas y desconchadas que habías construido. Que al final atrayeras un fuego
que quemaría dichas paredes hasta convertirlas en cenizas, o una inundación que se las llevaría, las catarsis vitales. Formaba parte del mecanismo de supervivencia de tu ser verdadero. Claro, el espíritu te avisa, te avisa, te avisa, te da señales, no las haces caso, pues al final viene la enfermedad. ¿Cómo te va a hacer el espíritu evolucionar si no le haces caso nunca? Pues al final llegan las consecuencias de la ilusión, de la sinrazón. De la misma manera que las prisas por reconstruir formaban parte del mecanismo de supervivencia del ser egoico. El ser egoico reconstruyéndose y sustituyéndose por otro ego más sofisticado para seguir participando del mismo juego mundano. Y el espíritu, que estoy aquí, que estoy aquí. Pues si no me haces caso, tengo que venir y derribar todas esas paredes con una enfermedad, con una adicción, con una depresión, con un accidente, con una desgracia, con una separación muy dolorosa, porque no te aguanta ni tu padre. Cosas así. Es un poco jocoso, pero eh, así entendido, pues creo que se comprende muy bien. 5.5. Ya has intentado hacer todo eso. Lo sabemos todos, que lo hemos intentado, reparar el ego, hacerlo mejor, más adaptable, incluso espiritual. Ya nos vale. Ya has intentado aprender esas lecciones. Este curso ha venido para que no tengan que repetirse esas muchas cosas que has intentado. Y lo sabes, como diría Julio Iglesias, y lo sabes. De la misma manera que la crucifixión vino para poner fin a la necesidad de aprender a través del sufrimiento y la muerte. Y va a poner ahora Jesús un símil sobre su propia vida, la crucifixión. Fijaos, entendiendo no la crucifixión como el sacrificio con el que se ha quedado la religión, sino entendiendo la crucifixión como la muestra de que ni el mundo ni la muerte existían, la muestra de una idea que revelaba todo ese proceso posterior, que era el de la redención. No había que sacrificar a nadie para redimirnos, pero mediante la ilusión de ese sacrificio, la resurrección posterior daba una capacidad de comprensión. ¡Anda! Si al final todo esto, por cruento que haya parecido, no era verdad, no era la muerte. Pues ese símil es el que nos dice Jesús que apliquemos. No hace falta, como decía un curso de milagros, no te agarres a la rugosa cruz. No hace falta que nos estemos crucificando más, reparando nuestro ego y reconstruyéndolo, porque el espíritu finalmente lo va a derribar, porque el espíritu finalmente va a triunfar y lo va a hacer poniendo los medios que hagan falta en nuestra experiencia. Nuestro yo superior va a conseguir que nos demos cuenta sí o sí. Y eso ya lo sabemos, porque hemos vivido ya, aunque solo sea en esta secuencia vital lo suficiente para habernos dado cuenta. Va a desarrollar Jesús el símil. 5.6. La historia que yo viví era apropiada para los tiempos en los que la viví, su vida, su pasión. Y en cierta manera sigue siendo apropiada incluso ahora. En cierto sentido, Jesús en un curso de milagros te dice, yo no te pido que seas crucificado como yo te pido que decidas no acudir a la rugosa cruz, que vuelvas a caer en lo mismo, y otra vez un ego reconstruido y un ego que te lleva al caos, y a reconstruirlo de nuevo. No, ya no lo reconstruyas más. Cruza el puente. Yo caminé por la tierra para revelar un Dios del amor. La duda de esa época, una duda que sigue estando patente, era cuán poderoso podría ser el amor de Dios si se daba a un pueblo que sufría.
La respuesta era que el amor de Dios era tan poderoso que incluso permitiría la muerte de su único hijo para redimir al mundo. Aquí hay un juego entre la visión errónea de la crucifixión, la visión religiosa, expiación como sacrificio del único Hijo de Dios para redimir los pecados de los demás, como igual que las tribus isleñas de alguna Guayana sacrificaban a alguien para contentar a los dioses y que no viniesen vendavales o algo así, lo mismo. Y luego está la idea real, la que nos transmite Jesús en un curso de milagros sobre el verdadero significado de la crucifixión, que en realidad es una idea que viene en todas las tradiciones espirituales profundas. 5.7. La muerte de un hijo único, entonces como ahora, podría verse como un sacrificio de enormes dimensiones. Visión errónea de la religión, expiación como sacrificio. El mayor sacrificio de todos. El propósito de esa historia, sin embargo, no era el de hacer un sacrificio, sino el de dar un regalo, dar una comprensión extraordinaria. Imagínate que Jesús desaparece o asciende, pero no se le ve superar a la muerte. Se dio el mayor regalo de todos, el regalo de la redención. No ha pasado nada. El regalo de la redención era el regalo del fin del dolor y el sufrimiento, y el comienzo de la resurrección y de una nueva vida, la esperanza de que todo esto de aquí en realidad no contaba, porque la vida continuaba. Era un regalo destinado a vaciar el mundo del ser egoico y permitir que el ser personal viviera como el único ser verdadero. Terminar de cruzar el puente. El único hijo verdadero de Dios. El regalo de la redención se dio una vez y para siempre. Es el regalo del restablecimiento del propósito original. ¿Cuál es el propósito original? Bajar, experimentar, subir y llegar. Si aquí abajo nos entretenemos con estas experiencias extremas y nos quedamos aquí inmovilizados, no se está cumpliendo el propósito original, volver. Si no hubiera habido un propósito original digno del Hijo de Dios, la crucifixión hubiera puesto fin a la vida en la forma y hubiera devuelto los hijos del hombre a lo informe. Nada más. En cambio, los hijos del hombre fueron liberados para perseguir su propósito original. Sirva esta gran lección para que entendáis que os habéis olvidado y estáis muy confundidos, que esto es un experimento, nada más, que no sois esto, que sois otra cosa, que hay resurrección, que hay vida, que la vida no acaba, que todo esto tiene otra dimensión de comprensión totalmente diferente, y que el sufrimiento ha consistido en identificarnos con las criaturas supervivientes y olvidar quiénes sois en realidad. 5.8 y último. Esta historia se ha repetido sin fin en el tiempo que se extiende hacia delante y también hacia atrás. Se ha repetido sin fin porque es lo que se ha venido a experimentar. Y el ciclo de descenso, experimentación y ascenso es continuo. Esta historia se ha repetido sin fin en el tiempo que se extiende hacia adelante y también hacia atrás. El hijo de cada padre morirá. Esto no quiere decir lo que habéis creído, una serie infinita de generaciones que se suceden. Lo que esto quiere decir es que en cada uno el ego morirá
acabará la experimentación y el ser renacerá a la vida eterna y comenzará la ascensión. Si en el renacimiento del ser el propósito original queda incumplido, el propósito original es bajar, experimentar, volver. Dado que Dios es el propósito original, la causa original, el origen del ser, origen y retorno, origen y destino, siempre, y de las relaciones, dado que Dios es el propósito original, la causa original, el origen del ser y de las relaciones, el propósito original no puede quedar incumplido. Lo que esto quiere decir es que la ilusión se extinguirá y reinará la verdad, y el puente lo cruzaremos. Tarde o temprano, podemos estar en el puente mucho tiempo. Inicio el camino espiritual y me tiro 7 veces 7 o 7 veces 70 vidas en el puente. Vale, pero finalmente la ilusión se extinguirá y reinará la verdad. Así es el reino de Dios, inefable, habrá que decir. Pues bien, aquí acaba este capítulo 5, el propósito original. Hemos visto el 4 y el 5, eran cortitos. 4, el desmantelamiento de la ilusión. 5, por qué se va a desmantelar la ilusión finalmente, porque hay un propósito original. Y dejamos para nuestra siguiente sesión el capítulo 6, que se titula El deseo de recompensa. Esto será en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.